Bien, hablando de todas las reacciones bioquímicas, vamos a hablar del uso del espectrofotómetro. Porque el espectrofotómetro es un aparato que nos va a permitir estar esta técnica de espectrofotometría, y esta lo que va a hacer es medir la cantidad de una sustancia que hay en disolución. Cuando yo hago una prueba de hemoglobina, de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, que me han dicho sus compañeros, lo que nosotros vemos es cuán concentradas están estas moléculas en una muestra de sangre. Medimos la cantidad. Pero no es fácil medir la cantidad de algo en una muestra de sangre. Cuando yo mido es sangre. ¿Cómo sé yo cuánto de glucosa hay aquí, cuánto de colesterol o de triglicéridos? Entonces, se trabaja con esta técnica, no experimental, más utilizada para la detección de la concentración de moléculas. Esta técnica es muy sensible, todos los laboratorios trabajan con ella y nos permite medir la concentración. Los fundamentos de la prueba son físico-químicos y, como les decía, son bastante sencillos. ¿Qué vamos a medir? Sabemos que la luz, ¿listo? La luz se va a dar, o mejor dicho, tenemos el espectro electromagnético, y dentro de estos, la luz visible ocupa un espacio corto, porque tenemos también los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, el infrarrojo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso tenemos un espectro de luz visible. Este espectro de luz visible va a tener diferentes longitudes de onda, ¿sí? Cómo se transmite esta va a formar especies de curvas. Entonces, la distancia que haya entre dos puntos más altos de una onda, o entre la parte más alta y la parte baja, pues nos va a dar la longitud de onda. Todo el espectro electromagnético tiene distintas longitudes de onda. Entonces, son estas longitudes de onda lo que nosotros utilizamos para detectar sustancias en una determinada concentración. Para eso utilizamos un aparato que se llama espectrofotómetro. El espectrofotómetro va a tener partes, ¿listo? Y es el aparatito que está allá al lado del transistor. De hecho, ese aparatito que tenemos ahí ya es un poco anticuadito, un poquito, pero es funcional, sirve, ¿no? Hemos tenido otros, sí, los compramos, pero ya una cosa que ya ni podíamos usarla con ese, decimos, no, que venga el viejito nuevamente, y es bastante sencillo de entender. ¿Cómo funciona este espectrofotómetro? Que básicamente es lo mismo que tenemos ahí. Vamos a tener que el espectrofotómetro va a trabajar con una fuente de luz, porque hemos dicho que lo que vamos a hacer es utilizar la luz visible para hacerlo incidir sobre una muestra y que a través de la absorción de esta luz nosotros podamos determinar cuán concentrada está una sustancia en una determinada solución. Entonces tenemos partes en este espectrofotómetro, puse una aquí. Y entonces les decía yo que una de las principales partes es la fuente de luz, pues. Es donde se emite el rayo luminoso. ¿Hacia dónde? Hacia la muestra. De hecho, la muestra se debe colocar en unas cubetas especiales. ¿No? Aquí están nuestras cubetitas. Otros utilizan tubos de ensayo, va a depender mucho del espectrofotómetro, cómo se llama la antigüedad, el modelo, etc., ¿no? Pero usamos nosotros estas cubetitas. Aquí colocamos la muestra y es sobre esta cubeta que el haz luminoso va a incidir. Pero no incide todo el haz luminoso, sino que tenemos distintas partes en el espectrofotómetro que van a permitirnos aislar de todo este haz luminoso solamente una línea, luz a una determinada longitud de onda. No vamos a tomar todos, solamente uno. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar la propiedad que tienen toda la materia, ¿no es cierto? Todo, hasta el vidrio, tiene la capacidad de absorber luz. Entonces, eso es lo que vamos a aprovechar en esta técnica.
Cuánta luz absorba una determinada molécula es lo que nos va a permitir saber cuán concentrada está esta molécula en la solución. Entonces, para eso va a haber un monocromador que va a aislar, va a captar una de la longitud de onda y la va a hacer incidir sobre nuestra cubeta que tiene la muestra. Si yo quiero trabajar glucosa, colesterol, triglicéridos, vamos a ver que cada uno de ellos puede ser que coincidan y tengan todos la misma longitud de onda, pero vamos a ver, se ha determinado ya, que algunas sustancias absorben más luz a una determinada longitud de onda y otras absorberán más luz a otra determinada longitud de onda. Si coinciden, perfecto, no hay problema, ¿sí? Eso ya está determinado. Entonces, si yo quiero leer o ver la concentración de hemoglobina, necesito 540 nanómetros de longitud de onda para poder obtener la concentración de hemoglobina. Y iré viendo qué longitud de onda requiere cada sustancia para poder determinar su concentración. Entonces, la longitud de onda la vamos a captar con el monocromador. Esa luz, entonces, incide sobre este compartimento que es nuestra cubetita y la sustancia que está ahí, si tiene muchas moléculas en solución, vamos a tener muchas moléculas captando luz. Es como que te pongan en el patio y luego suelten globos. Sueltan globos y entonces si hay 3 chicos en el patio, ¿cuántos globos van a atrapar? 3, de repente un poquitito más, pero no van a poder atrapar todo. Y lo que no atrapen se va a ir, va a pasar. Lo que se quede retenido es lo que nos va a leer nuestro espectrofotómetro, va a leer la absorbancia, lo que se ha capturado. Pero lo que no, lo vamos a dejar pasar. Si ya no tenemos 3 chicos en el patio, si ahora tenemos 100 chicos en el patio y soltamos la misma cantidad de globos, ¿cuántos globos van a atrapar? Mínimamente 100, ¿no? Uno cada uno. Entonces vamos a ver que se retiene más cantidad porque hay más concentración. Lo poco que me quede va a seguir su curso. Entonces, la espectrofotometría se basa en yo saber, tener una lectura de lo que absorbe de luz una determinada sustancia. Y a partir de ese dato, yo voy a sacar cuán concentrada está esa molécula en esa determinada concentración. Entonces, una vez que la luz incide en el compartimento, en la cubeta, vamos a tener que se va a dar un registro en una pantalla, que es lo que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestros cálculos de concentración. Ahí está, utilizamos cubetitas, pueden ser de sílice, pueden ser de vidrio o plástico. Van a estas cubetas tener la característica de el material, absorber lo mínimo, porque lo máximo tiene que absorberlo la muestra que tenemos ahí. Y vamos a trabajar colocando las partes transparentes hacia donde incide el haz luminoso. Se ha estudiado cómo es que se absorbe la luz por las distintas moléculas, por las distintas materias, sustancias. Y entonces se hicieron estudios, por un lado Lambert, por otro lado Berg, hicieron estudios sobre cómo es que estas moléculas eran capturadas por los distintos materiales o sustancias. Y en conjunto se enunció la ley de Lambert y Berg. ¿Qué nos dice la ley de Lambert y Berg? Nos habla de la absorbancia, o sea, la cantidad de luz que absorbe una molécula, y de la tramitancia, o sea, la cantidad de luz que deja pasar. ¿Listo? ¿Y qué nos dice entonces? Nos dice Lambert y Berg que si una sustancia está muy concentrada, va a absorber más o menos. Más. ¿Listo? A mayor concentración, Mayor absorción. mayor absorbancia. Y si absorbe tanto como las personitas captando globitos en el patio, si absorbe más, ¿cuánto va a ser la tramitancia? Lo que siga pasando, ¿mayor o menor? Menor. Menor. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice Lambert y Berg? Nos dice, a mayor concentración, mayor absorbancia, menor tramitancia. ¿Listo? Bien.
Eso es lo que tenemos que comprobar el día de hoy. Sí es cierto que a mayor concentración hay mayor absorbancia y hay menor transmitancia. Ahora, todas las pruebas bioquímicas ya vienen los kits, ¿no? Ya no me estoy matando, bueno, haciendo mi solución, no, ya vienen así. Listo, por ejemplo, este viene y sirve para medir glicemia, o sea, para ver la concentración de glucosa en sangre. Listo. Si yo abro mi carta aquí, y acá me dan todas las indicaciones, ya no tengo que estar ahí tampoco inventando la pólvora, nada, acá está todo, ¿no? Bien. Y entonces tenemos acá los reactivos que sirven de diluyentes. Pero estos kits también nos traen una sustancia que se llama estándar. ¿Listo? El estándar es importante. ¿Por qué? Porque la disolución de en una cantidad determinada de reactivo, de acuerdo a lo que ya han probado, ¿cómo se llama? Los laboratorios ya han hecho pruebas sobre esto, ya han determinado que, vamos a suponer, si yo diluyo en 100 mililitros 1 mililitro de estándar, yo logro una concentración conocida. Por ejemplo, por favor, que no mire para ahí. Lo peor de envejecer es no mirar. Dice que esto es igual a 1 gramo por litro de glucosa. O sea, lo que yo diluya, de acuerdo a lo que me dice acá, me va a equivaler a que yo tenga una concentración de 1 gramo por litro. Todos estos kits, bueno, no lo pueden traer, algunos tenemos que conseguir comprar aparte, pero a lo que me refiero es que a todos les hacen, o sea, hay para comprar, etcétera, estos estándares, porque tienen la concentración conocida. Si no, yo a partir de qué voy a saber si está más o menos concentrado. Yo agarro, te digo, está concentrado, unos me van a decir sí, otros me van a decir no, porque de repente unos tienen, pues no sé, un rojo intenso en su cabeza, otros tienen un rosadito. Es como el rosadito será muy concentrado, para el que tiene un rojo intenso, eso será menos concentrado. Entonces, ¿dónde es mi punto de comparación? Es aquí, con mi estándar. Mi estándar me va a dar un punto determinado. Generalmente las reacciones son colorimétricas, entonces me va a dar un color que me dice que es una determinada concentración. Cuando yo preparo este estándar, me va a dar una concentración de 1 gramo por litro. Para otros reactivos, hemoglobina, colesterol, triglicéridos, será de repente distinto la concentración de esta. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer los cálculos para determinar la concentración de una sustancia en solución, nosotros tenemos que determinar el factor de calibración. ¿Listo? ¿Qué es el factor de calibración? Es dividir la concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar. ¿De dónde sacaré eso, no? Ahora, pues, la concentración del estándar, ¿de dónde lo saco? Del kit. Del estándar. Acá dice 1 gramo por litro. ¿Qué dice? Entonces, eso no es algo que, ahora no. Ahí está. Este es el estándar y este me da su concentración. Dice que esto me va a dar 1 gramo por litro. Entonces, con las indicaciones que me digan aquí, yo voy a preparar una solución. Y ya que tengo la solución, me voy a ir al espectrofotómetro. De hecho, aquí me dice incluso cuál es la longitud de onda que debo utilizar. O sea, me dice todo. ¿Listo? Bien, entonces, yo voy a colocar en mi espectrofotómetro la longitud de onda, voy a seleccionar la longitud de onda, y ya que tengo preparado esto, ¿no es cierto? Un tubito, yo voy a llevar esa muestra y voy a leer. ¿Qué voy a leer? La absorbancia. La absorbancia, o sea, la cantidad de luz que atrapa esta muestra. ¿Pero qué concentración tenía esta muestra? Esta muestra tiene 1 gramo por litro. Y entonces vamos a tener que 1 gramo por litro me da una determinada lectura. Al yo hacer esta división, yo saco mi factor de calibración. Quiere decir que establezco cuánto absorbe esta concentración, en este caso es de glucosa. Y ya que tengo ese factor de calibración,
todos los otros datos los voy a comparar en función de este factor de calibración. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tomar todas las absorbancias, una por una. Le saqué, no sé, sangre a Alesia, le saqué sangre a quién más. Angie, discúlpame, Angie, le saqué sangre a quién más. A Jean-Pierre, le saqué sangre a Alessandro. Yo sé por qué te iba a decir Jorge, Dios mío, tiene cara de Se Jorge. llama Jorge también. Y ella me estaba, ¿eh? Entonces ya tengo 4 muestras. Entonces, obviamente no es de sangre. Para las pruebas bioquímicas, generalmente se trabaja con suero. ¿Qué es el suero? ¿Cuándo obtenemos suero? Se obtiene a partir de la sangre. Que se obtiene a partir de la sangre. ¿Cómo? Centrífuga. Ah, sí. ¿Cómo saco esa sangre? ¿Con o sin anticoagulante? Con anticoagulante. No, sin anticoagulante. ¿Listo? La mayoría de estas pruebas trabajan con suero. Entonces, yo tomo mi muestra de sangre sin anticoagulante. ¿Listo? Se va a formar el paquete globular, ¿no? El coágulo, y se va a liberar un líquido amarillento. Ese es el suero. Entonces yo voy a trabajar con el suero. No trabajo con sangre total, salvo hemoglobina, por ejemplo, porque ¿qué me va a medir hemoglobina? ¿Ah? La cantidad de esta proteína en los glóbulos, ¿no es cierto? Entonces, no podría eliminar los glóbulos porque necesito ver la hemoglobina que estos tienen, ¿no? Pero en la mayoría de ellos sí se trabaja con suero. Entonces, yo tengo el de Alesia, el de Angie, el de Jean-Pierre, el de Jorge, este es más fácil, ¿listo? Y yo voy a llevar la muestra de su suerito y mido absorbancia. Claro está, con todos los reactivos, ¿no? Mido absorbancia, saco un valor, multiplico por el factor de calibración, tengo la porcentaje de glucosa de Alesia. Tomo la muestra de Angie, ¿no es cierto? Nuevamente preparo todo, pongo a baño María, lo que me indique mi encarte, saco la absorbancia, multiplico por el factor de calibración y saco su valor, ¿sí? Miss, ¿es otro factor de calibración? Para él, no, es el mismo. Yo saqué a partir de este un factor de calibración. Y entonces si yo le tomo muestra a toditos, a cada absorbancia que me den las distintas muestras, yo las voy a multiplicar por el factor de calibración. Y con eso yo voy a sacar su porcentaje de lo que sea, pues, de hemoglobina, de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, de urea, de creatinina, de todas las pruebas bio. ¿Listo? A veces no tenemos exactamente un estándar y entonces tenemos que sacar el factor de calibración. Podemos determinar el factor de calibración usando la curva de absorción de calibración. La curva de calibración se va a realizar tomando varias lecturas de absorción a distintas concentraciones. Entonces va a llegar un punto en que yo tenga una absorción, mejor dicho, una concentración, una absorción, otra concentración, otra absorción, otra concentración, otra absorción, y voy a tener una curva. Esa curva me va a permitir determinar la absorbancia utilizando la curva. Pero en otros casos ya va a ser por el factor de calibración, que es lo que hemos dicho hace un momento. ¿Sí? Bien. Ahí está, por ejemplo, esta es una curva de calibración, ¿no es cierto? Tenemos la concentración, que en este caso se mide en unidades por litro. Aquí nos está dicho cuánto, gramos por litro, ¿no? Vamos a ver en qué unidad se está. Es importante que mantengan las unidades, es importante que se den cuenta en qué unidades se están trabajando. No vamos a tener la misma unidad para todas las pruebas. Algunas se miden en unidades por litro, otras en gramos por litro, otras en gramos por decilitro, otras en miligramos por litro. Entonces tenemos que tener en cuenta, porque no es igual que yo diga 5 miligramos por decilitro que yo diga 5 gramos por litro. Mismo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta. Bien, acá está la concentración, aquí están las absorbancias, se va haciendo la gráfica y se establece la curva. Bien, y entonces nosotros tenemos 4 experiencias el día de hoy. Uno es determinar la concentración de una enzima utilizando factor de calibración. Ya hemos visto, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con transaminasas. Nos están dando ya los datos, ¿sí? Y nos piden que calculemos. Ahorita lo vemos eso. La segunda es
determinar o hacer la curva de calibración, o sea, tenemos que hacer esta curvita, ¿con qué? Con estos datitos, para poder ubicar el punto que nos están dando. Este de aquí tenemos que ubicar, ¿listo? En la tercera vamos a demostrar la ley de Lambert-Eibert, que es, ¿cuál? ¿Cómo era? Mayor concentración, Mayor concentración, mayor absorbancia, menor lactancia. ¿Listo? Vamos a comprobar la ley de Lambert-Eibert. Y en la cuarta vamos a determinar hemoglobina. Listo. Eso es lo que trabajamos el día de hoy. Así que nos ponemos a